se ve perfectamente. Ah, ok. Pueden dar inicio, por favor. Antes de comenzar, primeramente, todos los integrantes por los cuales está compuesto y están descritos en su informe han participado. Sí, no. Sí, todos hemos participado. Bueno, ya, pueden dar inicio, por favor. Presten atención los demás. Bueno, empezamos. Buenos días, chef. Buenos días, compañeros. El grupo 4 expone tipos de harinas. Primeramente, ¿qué es una harina? La harina es una especie de polvo suave y fino que se saca moliendo una variedad de semillas como el maíz y el trigo. Obtiene un polvo rico en almidón. En el mercado comercial se encuentra un gran grupo de diferentes harinas como cereal de centeno, avena, arroz, garbanzos, girasol, acacias, pasándose estos por un proceso de refinamiento. En algunos casos es el que le da el color blanquecino. Hay harinas integrales y otras que contienen gluten. El gluten es una proteína que le da suavidad y consistencia a la harina. Bueno, la procedencia de la harina. La harina es un producto tan antiguo que su origen data mucho antes del año 6000 a.C. en Oriente Medio. Más tarde fueron los romanos quienes perfeccionaron la técnica usando molinos hidráulicos desde el siglo I a.C. Cuando descubrieron esto, enseguida se pusieron a trabajar para ser los primeros en construir maquinaria necesaria para conseguir harinas en grandes cantidades. Tras este descubrimiento, la harina se fue convirtiendo en un elemento fundamental en la gastronomía y en muchas otras civilizaciones. Y en los años 30 la harina comenzó a tomar la forma que actualmente tiene, incorporando hierro y naicina, entre otros. Más tarde, en los años 90, comenzó a enriquecerse con ácido fólico. La harina se puede clasificar en dos grupos, de origen vegetal y de origen animal. En el de origen vegetal está la harina de trigo, la harina de maíz, mandioca, castaña, garbanzo, leudante, fuerza y guisante. En las de origen animal se utilizan para hacer un aporte de proteínas, muchos de estos se obtienen como un subproducto de la industria cárnica. Y estos son la harina de hueso, de sangre, plumas, pelo y pezuñas y la harina de pescado. Ahora vamos a hablar de las harinas con gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales, como el trigo, la cebada, el centeno y la espelta, y sus derivados. Representa el 80% de las proteínas que contienen esos cereales y está compuesta por gliadina y glutenina, que son otro tipo, o sea, un tipo de proteína está compuesta únicamente por gluten, sino que también tiene almidón, germen o salvado, que para obtener lo que son las harinas sin gluten se pueden extraer de una manera rigurosa, de una manera cautelosa y con un control exhaustivo. Y se podrían emplear para ingredientes con alimentos sin gluten, para las personas celíacas, por ejemplo. El gluten se puede obtener a partir de las harinas de trigo y de cualquier otro cereal, lavando su almidón. Eh, la proteína es la responsable de la elasticidad de las masas de las harinas, lo que hace que sea más esponjosa y tiene y que tenga más consistencia, esponjosidad en los diferentes panes y masas horneadas. Eh, eh, ya. La harina de avena. eh, la harina de avena tiene una textura fina y un sabor suave. Tiene una gran popularidad, sobre todo en Estados Unidos, y ya que es un alimento base que se encuentra en los desayunos tradicionales norteamericanos en forma de papillas, gachas, etcétera, lo que se acompañan con frutas e incluso otro tipo de cereal.
Se utiliza en la repostería igual para postres que no necesitan mucho leudado, como por ejemplo los crepes, las galletas, magdalenas, etc. Es un cereal muy nutritivo, su tabla nutricional es muy buena y ofrece además muchos minerales que comparte con otros cereales. Tiene ácidos grasos esenciales y esta harina de avena tiene, o sea, tiene una proteína un poco diferente al gluten, pero que a la vez es muy similar, lo que hace que las personas que son intolerantes al gluten pueden también reaccionar ante este tipo de proteína por su similitud. La harina de cebada es otro cereal como el trigo, el centeno, que contiene gluten, pero en menor proporción. El gluten se presenta en muchos alimentos que se elaboran a base de cereales como el pan, las pastas, incluso, si no me equivoco, la patata, las papas, por el almidón. La ingesta de los alimentos con gluten a las personas celíacas les puede ocasionar inflamación del intestino delgado, y a estas personas que son intolerantes al gluten se les conocen como personas celíacas. Este, la, este tipo de intolerancia es muy difícil de diagnosticar y los síntomas que pueden aparecer y pueden dar enfermedades como el síndrome de colon irritable. Eh, Harinas sin gluten. Las harinas sin gluten se definen principalmente por su origen, su uso en la cocina y su comprensión nutricional, pero también sus cualidades sensoriales, como ser su aroma, sabor y la textura. Unas son más secas al tacto y al paladar, y otras son húmedas y pegajosas. Entre las harinas sin gluten tenemos al maíz, que es más conocida como maicena, al mijo, al arroz, al quinoa y amaranto y tef. La harina de maíz es conocida como maicena y esta harina hace que la masa sea más suave y que tenga un sabor dulce. Y ya, al siguiente, por fin. La harina de maíz es un nutriente conocida como los ingredientes estrella de la elaboración de tortas y muchas veces eh, se usa como en la harina de trigo, tiene bastante gluten y también se le puede utilizar harinas que no tengan gluten, ya que son mejores, que nos ayudan. Y la harina de arroz es utilizada en Asia especialmente, pero también tiene un cereal que contiene aminoácidos como también vitaminas B, A y E. Es el cereal más equilibrado en nutrientes, más utilizado en salsas y caldos. Ya. ¿Quién continúa? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola.
No está el compañero que tenía que exponer esta parte. ¿Quién es el estudiante? Sebastián. Ya, continúen, pero como grupo, por favor. Mm, Clasificación de harinas 0 y 2 ceros. La harina 0 son las harinas de gran fuerza, es decir, que tienen una alta cantidad de proteínas, por lo que se usa en la repostería para hacer preparaciones enriquecidas con grasas y azúcares. Son también las menos referidas, por los que pueden tener impurezas o partes del grano que se usó. La harina 2 ceros se tratan de la harina de media fuerza con la cantidad importante de proteínas, lo cual repercute en la formación de gluten. Se usan para preparar panes, por lo que el gluten permite esa característica de elasticidad que ayuda a que crezca de forma uniforme mientras en el horneado sin que se deforme. También es el tipo de harina que se suele usar en las pastas, como aprende cómo hacer pasta casera. Ahí no sé. Clasificación de harinas. Harinas 000. No son muy diferentes a las harinas 00. También son excelentes para preparar panes y otros alimentos en los que se usa levadura porque retiene muy bien los gases. Además, la harina 00 es la que se usa frecuentemente para preparar pizzas. Harinas 0000. Por último, son las harinas más débiles y flojas, es decir, las más refinadas y con menos impurezas. Es el tipo de harina que se usa normalmente en las preparaciones de repostería como galletas, tortas o para hacer alfafores. Harinas de origen animal. Las harinas no todas son de origen vegetal. Algunas partes de los animales se pueden utilizar para la transformación de harina en origen animal. Las harinas no son todas de origen vegetal. Algunas partes de los animales se pueden utilizar para transformación de harina y elaborar diferentes tipos de alimentos, aunque no para consumo humano. Básicamente, los ingredientes usados para, para elaborar abonos y piensos. Por ello, las personas veganas no tienen que preocuparse por encontrarlas en recetas y comidas, en harinas y elaborar diferentes tipos de alimentos, aunque no para consumo humano. Básicamente, son ingredientes usados para elaborar abonos y piensos. Por ello, las personas veganas no tienen que preocuparse por encontrarlas en recetas y comidas. Siguiente, por favor. Harina de pescado. La harina de pescado es una rica fuente de una gema de micronutrientes importantes para los mismos peces de cultivo y salud animal. Eh, Además de las proteínas y el aceite. La harina de pescado lo pueden consumir los mismos pescados, eh, las vacas lecheras, ganado vacuno, ovino y los animales acuáticos. Disminuye notablemente los costos de producción industrial de estos animales por su rápido crecimiento y mejor nutrición, la mejor de la fertilidad. La harina de pescado tiene microminerales esenciales como el zinc, el cobre, el hierro. Eso sería.
Hemos culminado ahí, Juan. Perdón. Sí, chef, ya terminamos. Eso sería todo. Por favor, compartime los otros primeros diapositivas. Sí, está en un minutito. Ya. Quiero que tengan muy en claro, jóvenes, aquí sí ni bien han mencionado las clasificaciones, hay dos clasificaciones que están mencionando entre lo que es su origen, en este caso ya sea de vegetal o animal, y en cuanto al origen, o mejor dicho, la clasificación por ceros, que estamos el 1, el 2, el 3 y el 4 ceros, ¿sí? Lo que más nos interesa a nosotros son las harinas de origen vegetal y la clasificación por ceros, ¿sí? Eso quiero que tengan muy en cuenta, ya que nosotros manejamos más ese tipo de clasificación, más ese tipo de harinas en lo que es nuestro sector. En la área de la repostería más se los recomienda utilizar lo que son las harinas de 4 ceros, que estas son las más refinadas, sin ninguna impurezas, ¿cierto? Pero también se emplea lo que son las harinas 3 ceros, que habitualmente en nuestro entorno lo conseguimos, ¿no? A diario. En lo que son las harinas, sí, ni bien las de 3 ceros son mucho más absorbentes con lo que es el agua, también tenemos que considerar que este tipo de harina de 3 ceros puede ser en el tiempo de producción, si es una harina fresca, este no va a absorber mucho lo que son los ingredientes líquidos, perdón. Mientras si tiene mucho más tiempo en lo que es la fecha de producción, o sea, tiene mucho más reposo, estado reservado y todo ello, estos son tipos de harinas que van a absorber mucho más lo que son líquidos. Por ello, también se les sugiere, y siempre en la parte práctica se les va a sugerir, de que tengan mucho cuidado a la hora de la incorporación de líquidos, no solamente en lo que son el agua, la leche, sino también con lo que es la incorporación de huevos, ya que el mismo hecho de incorporar también lo que son los huevos, estamos incorporando, ¿no? Una materia prima en estado líquido, ¿sí? El cual también a veces solamente con la incorporación de huevos, si la preparación lo requiere en los ingredientes, el huevo, siempre se empieza por ello, ¿no? Y tener mucho cuidado en el aspecto de incorporarlo todo en uno, puesto de que puede ser de que nosotros cometamos el error de que, ¿no? De que incorporemos bastante lo que es el líquido y nuestra preparación muy acuosa, ¿no? Muy húmeda. En lo que es la elaboración, ¿no? De ciertas masas, siempre a veces puede haber ese error, ¿no? Pero no podemos poner más del 50%, seguir incorporando lo que son ingredientes secos para poder sigue tener lo que es la preparación, puesto que ahí vamos a variar el producto, ¿sí? Por eso desde un principio siempre se tiene que tener cuidado, estos aspectos siempre recordarlos. Cuando realicemos práctica de igual forma lo vamos a recordar, ustedes se van a familiarizar y van a ver, ¿no? ¿Por qué las consideraciones? Porque siempre hay a veces un grupo que pues comete el error, ¿no? Aunque esté en los ingredientes, tal vez lo que son el uso de huevos y también la incorporación de cantidad necesaria de leche, solamente hace una referencia en lo posible de que pueda necesitar ese líquido, leche. Pero no quiere decir que sí o sí va a incorporarse, puesto de que, como les he mencionado, ya dependiendo, ¿no? El estado de lo que son las harinas, y así si, digamos, tiene menos reposo, el otro tiene más reposo, ¿no? Va a requerir, según esa necesidad, también lo que es la leche. Eso puede diferir por muchas circunstancias. ¿Estamos? Como les hice mención, las clasificaciones que han mencionado están bien.
Los tipos de harina que más nosotros empleamos en la repostería son de origen vegetal y la clasificación que más se emplea son por ceros. ¿Ya? Muchas gracias, Juan. Gracias a todos los componentes del grupo. Por favor, pedirles que se vuelvan a conectar al mismo enlace, ¿no? Para continuar con lo que son las exposiciones. Una vez culminado con lo que son la exposición de productos lácteos, nos vamos a derivar directamente al examen. Vamos a estar programado todo con esas dos exposiciones para el día de hoy para no saturarles mucho. ¿Listo?